César Tejedor de la Iglesia es responsable de formación de Europa Laica y es quien se encarga de la sección Apuntes de Laicismo. Hola César. Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Hoy la cosa va de lo público, lo privado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quizás desde la filosofía sea como mejor se expliquen estos conceptos, ¿no? De público-privado, universal, particular. Efectivamente, está claro que el laicismo de lo que venimos hablando aquí durante todos estos programas se asienta sobre una distinción clara, que es la distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Y esa distinción es una distinción filosófica sobre todo, porque consiste en definir ámbitos o delimitar ámbitos. En el caso de la filosofía de la laicidad, es preciso abordarla desde el punto de vista incluso del derecho concretamente republicano. Fue Aristóteles y bajo su eco también Rousseau y otros filósofos ilustrados quien hablaron de esta distinción entre el bien particular, lo que llamamos privado, y el bien común o universal, lo que llamamos lo público, ¿no? ¿Qué es privado y qué es público? Esa es la pregunta. Pues bien, podríamos decir que es privado aquello que nunca puede ser de interés general y es público lo que corresponde al bien común. Por ejemplo, la religión o la falta de religión, o cualquier opción espiritual, pertenece siempre al ámbito de lo privado, porque siempre es particular, por bien que sea compartido por un colectivo más o menos amplio. Es una cuestión siempre de carácter particular. No confundamos lo universal con lo colectivo, ¿no? Si yo quiero montar un bar y a ese bar van muchas personas porque se ha puesto de moda, ese bar sigue siendo un negocio privado. No por el hecho de que vayan muchas personas o pocas personas pasa a ser público, ¿no? La distinción entre lo público y lo privado se basa en una distinción conceptual entre lo universal, lo particular y lo singular, como venimos diciendo, ¿no? Desde esta perspectiva podemos decir que lo universal es lo que viene bien a todos sin distinción, al laos, al pueblo entendido como unidad indivisible. Lo particular es lo que es propio de algunos, y ahí entra tanto lo particular individual como lo particular colectivo, en el caso de las iglesias, por ejemplo, y lo singular es lo que me distingue a mí como individuo con respecto a los demás. Lo público siempre es lo que tiene carácter universal y lo privado es bien lo particular, bien lo singular, ¿no? Esta distinción conviene hacerla porque muchas veces los defensores del clericalismo teológico-político aducen como argumento que la religión católica, en este caso en España, es un bien público, cuando es imposible que ninguna religión ni ninguna ideología particular pueda elevarse al nivel de lo universal, ¿verdad? Claro. Y la gestión privada, hay quien defiende mucho ahora, ahora que vivimos bajo el neoliberalismo, la gestión privada de lo que es de titularidad pública. Y hay quien lo ve bien. ¿Tú qué opinas? Sí, eso es un ejemplo más de una intromisión de lo privado en la esfera de lo público. Claro, esto tiene mucho que ver con el modelo de Estado en el que nos movamos. Ahora mismo las políticas de derechas, las políticas neoliberales, defienden un modelo de Estado de carácter más bien integrista, en el sentido de que lo privado invade el ámbito público, o dicho de otra forma, los servicios que debían ser públicos se privatizan, ¿no? Es como la invasión de lo privado en lo que debería ser de carácter universal, público y por tanto defendido por el Estado y financiado por los presupuestos generales del Estado. Nosotros defendemos otro modelo de Estado que no es integrista en este sentido, sino que es un modelo de Estado republicano y laico, que defiende precisamente esa separación radical de lo público, defendido, financiado y garantizado por el Estado, frente a lo privado, que es un ámbito de libertades individuales donde el Estado no puede entrar. No es la separación entre lo público y lo privado. Claro. Hablas de modelos de Estado y demás. También hay confusión todavía respecto a, por ejemplo, el Estado estalinista, que hay mucha gente que piensa que, bueno, como que fuera laico, un Estado laicista. ¿Qué opinas? Porque eran una república, porque tal.
Sí, pues mira, en función de precisamente esa distinción conceptual entre lo público y lo privado nos permite hablar de distintos modelos de Estado a nivel político. Modelos tipo. Si estamos en un Estado donde se da una hipertrofia del ámbito público, que anula el ámbito de independencia de los ciudadanos, es decir, el poder político invade el ámbito privado, estamos claramente en un modelo de Estado totalitario, donde cabría encuadrar pues aquel modelo stalinista, aquel comunismo de Stalin, igual que el absolutismo político del siglo XVI y XVII, eran modelos de Estado donde lo público, lo político invadía el ámbito de libertades individuales de los ciudadanos, ¿no? Claro, esto está en las antípodas del Estado republicano y laico, que lo que defiende precisamente es la libertad de los individuos en su vida privada y la separación radical de lo público y lo privado, que implica la neutralidad de la política con respecto a cuestiones que dependen solo de la decisión privada, ¿no? Como es el caso de la religión. Claro. Pues frente a ese modelo totalitario está luego el modelo integrista del que hablaba antes, ¿no? Que es justo lo contrario, cuando una opción particular que corresponde al ámbito privado invade el ámbito público. Y en ese caso tendríamos, por ejemplo, el modelo nacional católico de Franco, donde una moral particular de carácter teocrático invadía el ámbito público, ¿no? Claro. Que es el modelo opuesto en este caso. Bueno, César, siempre andamos recortando en tu sección. De todas formas, como tú ya saben los oyentes, el próximo jueves seguiremos desarrollando este tema, ¿te parece? Perfecto, Miguel. Muy bien, pues un abrazo, César. Muchas hasta gracias, el próximo jueves. Hasta luego.